Buscad conmigo, por favor, Mateo, capítulo número 23. El Señor Jesucristo, la noche o la tarde del martes, se despide otra vez de este grupo, hablándoles y enseñándoles verdades que pican al corazón, que molestan al corazón, que hacen que te sientas intranquilo. Porque cuando lo escuchas y cuando se te dirige a ti mismo y cuando te dice las palabras que está diciendo, tú dices, si soy sincero, tienes razón, pero no lo quiero aceptar. Y entonces la reacción es odio y rabia contra esa persona. El Señor Jesucristo en aquel momento, dirigiéndose a las personas, les está diciendo, mirad vosotros, sacerdotes, escribas, fariseos, gente religiosa que trata a todos los demás, porque hay saduceos también, trata a todos los demás como inferiores incluso a ellos mismos y creéis que por vuestra religiosidad sois mejores que los demás. No queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro. Y esto tenéis en cuenta que está diciendo palabras a los discípulos o a los seguidores de Jesucristo, teniendo en cuenta la audiencia que tiene delante. Que yo soy un maestro, yo soy un conocedor de la Escritura y por lo tanto lo que yo digo tiene autoridad y aplico la Escritura. Si dijera la Escritura conforme a la Escritura, aún. Pero sabemos que el Señor Jesucristo ya por varias ocasiones le ha recriminado que están enseñando doctrinas de hombres, tradiciones de hombres y están imponiendo ritos de hombres. Vivimos en una época, en esta semana, que precisamente hay muchos ritos de hombres, adoraciones idolátricas, y que estamos viendo realmente como los corazones de las personas son engañados y se autoengañan a creer cosas que quieren hacernos creer que adoran a Cristo y no quieren escuchar las palabras de Cristo. Quieren hacernos creer que se sacrifican por Cristo y no están dispuestos a obedecer la palabra de Cristo ni a obedecer a Cristo. Y es por esto que el Señor Jesucristo llega al momento en que les dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, sino el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Estoy leyendo 23:11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahora empieza el Señor Jesucristo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El primer ay. Segundo ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Tercer ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijo del infierno que vosotros, más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios ciegos, porque ¿cuál es la ofrenda
¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él, sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cuarto hay. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Quinto hay, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Sexto hay, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y el séptimo hay. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta ahí leeré. Podría continuar, es suficientemente largo el texto para hacer pensar y meditar. ¿Cómo? Acabamos de gritar Hosana y este hombre me está diciendo lo que hay en mi corazón y me está diciendo lo perverso y lo malo que soy. Mañana voy a gritar, crucifícale, porque me ha dicho la verdad y la verdad duele. ¿Dais cuenta cómo es la naturaleza humana? ¿Os dais cuenta cómo la consecuencia de lo que está pasando? Algunos hombres judíos y la gente de ese tiempo se lo ha ganado. Me ha dicho que soy pecador, se lo merece. ¿Es así la naturaleza humana? Cuando el tierno corazón y la tierna vida del Señor Jesucristo vino para ofrecerse en lugar de la tuya y de la mía. Al escuchar estas palabras, aquellos hombres y mujeres que estuvieron escuchando al Señor Jesucristo, me ha dicho que soy una serpiente, que soy un arrastrado, que estoy viviendo pervertidamente, que en mi mente y en mi corazón hay maldad y que estoy sucio por dentro. Nada más lejos de la verdad. No hay justo ni aun uno. Todos a uno se desviaron. Todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que sea bueno. Veneno de serpientes hay en sus bocas. Porque con sus palabras, cuando se enfadan, dicen una palabrota a su hermano, o piensan algo malo contra su padre o su madre. ¿Cómo puede ser? Y el Señor Jesucristo dice, espero que te estés arrepintiendo. Hipócrita. ¿Hipócrita? ¿Cómo? ¿Me está diciendo? Un hipócrita es una persona que finge una cualidad, un sentimiento y pensamiento que no cree ni vive de todo corazón. Yo creo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas
y Él tiene el derecho a mandar en mi vida, pero no va a mandar siempre. De vez en cuando mandará en mi vida, pero no va a mandar siempre. Y el Señor dice, hipócrita. Hombre, yo creo que Él es el Señor y yo soy su siervo, pero soy un siervo desobediente porque no quiero obedecer. Y el Señor dice, hipócrita. Yo sé que Él va a hacer milagros en mi vida, pero yo tengo que hacer las cosas a mi manera. No le voy a preguntar a Él cómo se hacen las cosas. Yo sé que Él quiere que yo testifique. El poder del Espíritu Santo lo hará. Se va a salvar la persona que Dios quiera. Y yo no voy a ser el que le habla a esa persona de Cristo. Ya, hipócrita. ¿Cuántas veces el Señor tendrá que decir en mi vida que soy un hipócrita? Vas a predicar y vas a enseñar a vivir santamente, pero sales por la puerta y vives tu vida igual que el mundo. Yo soy un cristiano, pero cuando me junto con mis amigos cuento los mismos chistes y me río de las mismas maldades que ellos se ríen. Y el Señor dice, hipócrita, cuidado. Así que estas personas se presentan ahora delante de Cristo y dicen, nosotros estamos dispuestos a seguir siendo un hipócrita, porque el hipócrita, para tapar su hipocresía, tiene que decir, hacer otra hipocresía. Es así la maldad del hombre. Para tapar un pecado, ¿sabes lo que necesita? Otro pecado. Anda, que no me pillen en lo que he robado. ¿Qué voy a hacer para que no me pillen? Decir otro pecado, una mentira. Y así estamos. Y el Señor dice, ¿de verdad tú dices con la boca que me amas, pero tu corazón está tan lejos de mí? Dice en Juan capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Acababa ahora mismo de decirle, no hallo ningún delito en él. ¿Por qué golpeas a alguien que no ha cometido ningún delito? ¿Por qué tratas de esa manera tan cruel a un inocente? Hipócrita, para guardar las apariencias delante de los demás. Hipócrita. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¡Mira, el rey! Hipócritamente, claro, para burlarse y reírse del rey. Y decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Es la segunda vez que dice Pilato, que es primo de Judas casi, que dice Pilato, no hallo ningún delito en él. Y sin embargo, lo está tratando como el peor de los delincuentes. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, antes dijo, ¿qué haré con este hombre? Y ahora dice, he aquí el hombre. Y lo que está diciendo, las palabras literales, dice, he aquí lo que queda de hombre. Así de demacrado y desfigurado estaba el Señor Jesucristo. En Isaías 53 nos dice que su rostro fue desfigurado y no había parecer de hombre en él. No parecía un hombre. No quiero ni pensar en lo que parecería su rostro, lleno de latigazos, donde su piel y su carne había sido arrancada. Así es. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él.
La tercera vez que dice Pilato, no hallo ningún delito en él. Pilato, eres un cobarde. Pilato, no eres valiente. Pilato, el que no es un hombre, como tú has tratado a Jesucristo de lo que queda de hombre, el que no es un hombre eres tú. Que como gobernador no gobernaste justamente. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué he escuchado? He hablado con él. He sentido la presencia de un hombre más que un hombre perfecto, en el que no he hallado delito. Y ahora dice que es el Hijo de Dios. Ya me creía yo que era mucho decir que era rey de los judíos, pero Hijo de Dios es mucho más. Y dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. En este evangelio no nos dice que la mujer de Pilato se le había acercado y le dijo, Pilato, no he podido dormir en toda la noche. No tengas nada que ver con ese justo. Él es el único que es justo. Desde su nacimiento hasta su muerte, eternamente justo. Nunca hubo ningún pecado ni ninguna maldad, ni en su mente, ni en su boca, ni en sus hechos. La palabra de Dios nos dice una y otra vez de que Él no hizo pecado. Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:22, Cristo no hizo pecado. 3 años y medio delante de Él observándolo. Y no puede señalar uno solo. Pablo, a quien se le apareció Cristo y le habló en el camino y que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice en 2 de Corintios 5:17 que Cristo no conoció pecado. No solamente no hizo, que ni en su mente pasó por casualidad el pecado. No conoció pecado. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan, nos dice que no hay pecado en él. 3 hombres que estuvieron cerca del Señor Jesucristo, observándolo. Pedro, que tan pronto se iba como se alejaba y que lo llegó a negar. Y él dice, yo sé de primera mano que él no hizo pecado. Y ahora nos damos cuenta que esto fue terrible, lo que intentaron hacer con el Señor Jesucristo. Voy a terminar de leer un momento y voy a hablar de este juicio dando los puntos rápidos y con esto acabaremos, porque es sorprendente la obra que se hizo en este juicio. Y pensar que las leyes de este juicio rigen hoy en España. El derecho romano se estudia en todo aquel que estudia para ser abogado, para ser juez, para ejercer las leyes de este país. La misma ley que operó. Dios ha querido que su Hijo fuera juzgado en la misma ley que hoy vivimos. Para demostrar que esa ley que se creía tan justa era solo humana y demostrar que la justicia del hombre solo obra el mal. Solamente hay uno que obra el bien. Solamente hay una ley que es justa, la ley de Dios. Y es tan justa esa ley que cogiendo las decisiones injustas de esta ley, obró la justicia de Dios. Y dice,
me cuesta entender eso, pero es la gran obra de gracia que Dios obró. Cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. Ahí está la obra de nuestro Señor. Nos dice la palabra de Dios, dice, versículo 9, 19:9, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Acaban de decirle que es hijo de Dios y él está otra vez. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tú tienes pecado, pero mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlozado y en hebreo Gabata. Gabata, el peor juicio que se ha hecho en la historia de la humanidad. Se llama Gabata. Esa es la silla del estrado del juez. Mira que se han dictaminado juicios injustos contra personas que en algún grado fueron inocentes y llevaron sentencias terribles. Pero este fue el peor de los juicios, el que castigó al único ser inocente que ha existido en toda la historia de la humanidad, al que no hizo ni un solo pecado, al que no había nada de señalarle, al que se buscaron testigos falsos para acusarle y que no pudieron señalarle de nada. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Está a punto de empezar la Pascua, el sacrificio del Cordero. ¿Veis cómo cumple exactamente la ley de Dios? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Hipócritas, ¿era posible? Odiaban, pero ahora resulta que cuando se trata de ir contra Cristo, nuestro rey es César. ¿No os acordáis de Herodes y Pilatos? Enemigos acérrimos, pero contra Jesucristo se hicieron amigos. Qué triste. Así es el mundo y así es el pecado, así es la carne, así es el diablo cuando le dejas tentarte. Llegas a odiar al que te ama. Llegas a hablar mal del que te ha hecho bien. Llegas al punto de que el amor de Dios no está en tu corazón. Espero que no lleguemos a ese punto y que la solución no es cambiar de actitud, es arrepentirte, porque hay de qué arrepentirse. Y solo el arrepentimiento te ayudará a recibir el perdón y eso cambiará tu actitud de tu vida. Sin ser perdonado, tras haberte arrepentido, el cambio de actitud es vano, no hace nada. Entonces, dice el 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahí está. Vemos aquí en este juicio una serie de cosas que nos llaman mucho la atención de cómo fue tratado este juicio. En primer lugar, vemos que en este tribunal, en el tribunal de Gabata, vemos primero a los acusadores. ¿Quiénes fueron los acusadores? Los sacerdotes, los escribas y los fariseos. ¿Y quiénes son los demás? Pues los demás son tristemente el vulgo,
La cantidad de gente que dicen, lo que digan los principales, nosotros como borreguitos detrás de ellos. Espero que alguna vez no digas, yo creo lo que me enseñaron, lo que me dijeron, lo que la tradición de mis padres. No, que digas, yo he leído, estudiado, creído y obedecido lo que yo, guiado por la obra del Espíritu Santo, he visto en la palabra de Dios. Recuerda que de todos los libros, de todas las escrituras y de todas las palabras que en este mundo han habido, hay una que no va a pasar. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Léela, estúdiala, créela y obedécela. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, estúdiala para comprenderla y poder vivirla, y obedécela para alabar y glorificar al Dios de la palabra. ¡Qué bendición tan grande! Ahora, te das cuenta de que hay un acusado, el único inocente. En este juicio, si hay una sola persona que es inocente, es Jesucristo, y Él es el acusado. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el eterno y perfecto hombre. Así es. Y luego hay un juez, Pilato, ese gobernador romano. Y vemos realmente que en todo esto hay 5 secciones rápidamente. La acusación. Acusan al Señor Jesucristo. Es sorprendente que cuando hacen la acusación, mira cómo es el hipócrita, la hipocresía del ser humano, que nos dice la palabra de Dios en el versículo 18-28, llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio, era la mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¡Ay! ¡No vamos a pisar el terreno de un gentil! Como si pisar la casa de Pilato fuera a contaminarle más de lo que significa mandar a la muerte al único inocente. Como si pisar la casa de Pilato contaminara más que pisar la sangre de Jesucristo. Porque aquel que lo desprecia y aquel que grita crucifícale y aquel que la acusa falsamente, porque estos hombres cogieron falsos testigos. ¿Por qué? Porque en su corazón había envidia. Dice Pilato en Mateo, sabía que le habían entregado por envidia. ¡Hombre! Y nos dice la palabra de Dios, él estaba teniendo mucha popularidad y mucha gente le seguía y a mí no me siguen, igual que antes. Ahora le siguen a él. Qué triste es el corazón, que está realmente corroído, corrompido, que es orgulloso, que es vanaglorioso y que quiere que le den palmaditas en la espalda. Mira lo santo que es, lo bueno que es. Así de hipócritas son estas personas. Y el Señor Jesús, el día anterior ya se lo había dicho. Cuidado que va a ser la hipocresía que os va a llevar al peor de los delitos. Si hay un delito es rebelarse contra Dios, pero encima ser hipócrita, no hay peor hipócrita que el que se convence de su propia hipocresía. No hay peor mentiroso que el que se convence de su propia mentira. No hay peor ladrón de aquel hombre que dice que tiene derecho a tener lo que tiene otro y quiero tenerlo a cualquier precio. Y está dispuesto a robar y matar en muchos casos. No hay peor que aquel que en su corazón anida la maldad. Así es. Así que Pilato escucha las acusaciones. La primera cosa que vemos es las acusaciones. A Jesús lo acusan. ¿Y de qué lo acusan? Pues es sorprendente ver cómo le acusan. Vemos que le acusan de malhechor. A ver, dame una definición de malhechor. Sencilla. Uno que hace mal. Si no es podido hallar ni un solo engaño,
ni una sola maldad en él. Si no puedes señalar desde nada, ¿dónde está el malhechor? Bien claro está, que le acusas de lo que tú eres realmente. ¿Sabes que el corazón perverso y malo busca en los demás el defecto que él tiene, el pecado que él tiene? ¡Ay! Yo tengo un pecado, voy a buscar quien lo tenga y así yo. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Si yo sé que tú ves algo que yo no debo de ver, no soy el único, tú también lo haces. Si yo sé que tú hablas y te portas de manera grosera con las personas, yo no soy el único, es como me ha hecho Dios. Incluso escuché en una ocasión a un cristiano decir, así me hizo Dios, por eso yo trato a mi mujer así. Digo, ¿será posible que todavía busques eso como una razón para poder hacer una maldad? Arrepiéntete de tu pecado. Vemos cómo no solamente le acusan de que él no quiere dar tributo a César. ¡Mentira! Acaba de decir el Señor Jesucristo cuando fue probado, ¿es justo dar tributo a César? Y le dice, a ver, dame la moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? De César. Dice, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Eso es estar en contra de dar tributo a César? Por supuesto que no. Está diciendo, ¿qué importa darle al hombre lo que los hombres hacen si tú no le estás dando a Dios tu vida realmente? Porque eso es lo más importante. Incluso le acusan de que él se había llamado rey. En realidad, el Señor Jesucristo era el rey, pero era que querían hacerle rey, que era lo que quería hacer la gente después de que dio de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños, y que él se apartó. Si él hubiera buscado ser rey, ese era el momento para hacerlo, porque tenía una multitud que iba a proclamarlo rey. Vemos realmente como no solamente eso, sino que le hicieron un interrogatorio. Primero la acusación, luego el interrogatorio. Y le interrogaron, y quiero mencionar esto porque aquí están las dos preguntas más importantes que todo hombre debe de enfrentar. Sin la respuesta correcta y creencia entera en la respuesta a estas dos preguntas, nadie podrá ser salvo. Nadie podrá ser salvo. Las dos preguntas tan importantes que debe de hacerse en toda persona es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Y segundo, ¿qué ha hecho Jesús por ti? Esas son las dos preguntas, y no tenemos el tiempo porque se ha ido. Y con esas dos preguntas vamos a terminar, porque el juicio fue continuando. Esas preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Es para ti Jesús el Hijo de Dios, el Salvador, el único Salvador? ¿Es para ti Jesús el que pagó la deuda de tu pecado? ¿Es para ti Jesús tu sustituto? Por lo tanto, los hechos son coherentes con lo que Él es. ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Ha entregado Él su sangre en la cruz para que tú, arrepintiéndote y creyendo en Él, seas salvo de todos y limpio de todos tus pecados y seas salvo eternamente? Si esas preguntas no son respondidas correctamente y creídas y vividas, no eres salvo. Si Jesús solamente es un buen hombre, si Jesús fue un mártir, si Jesús fue un buen ejemplo, si Jesús es una historia más bella de todas las historias, pero no has creído en Él y no has aceptado la obra que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, tú no eres salvo. Ni nadie que no crea esto. Por lo tanto, Pilato hizo las preguntas correctas.
Porque el derecho romano tiene que cuestionar al acusado y hacerle las preguntas correctas. Y cuando obtienen las respuestas correctas, debe de tomar entonces decisiones correctas. Pero así es la naturaleza humana, que se deja manipular, que se deja influir. Y entonces vemos que en este derecho romano había que sacar confesión y había que castigar a la persona. Y vemos cómo castiga al Señor Jesucristo y azota al Señor Jesucristo. Y vemos realmente que Él le pregunta, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, no es un hombre igual que yo. Le hace la tercera pregunta. Entonces, ¿de dónde eres tú? Si tú eres hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy tratando? Dios es eterno. ¿Tú eres eterno? Dios es por encima de toda la humanidad. ¿Qué soy yo? Un ser humano, tratando con algo suprahumano. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por supuesto, vemos realmente la sentencia. La sentencia más cobarde, la decisión más inoportuna y, por supuesto, la desdicha más grande, que un hombre, estando en la posición de decidir qué hacer con su vida, despreciar la oportunidad de su vida. Pilato dice, lo que diga la mayoría. Yo no voy a ser uno que tome una decisión en mi corazón yo mismo. No. ¿Me has preguntado qué es la verdad? ¿Sabes lo que te digo? Así trató a Jesucristo. Tú dices que eres la verdad, tú dices que eres la única verdad, tú dices que eres la verdad que lleva al cielo, el camino que lleva al cielo, la única vida que Dios aprueba. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y lo pregunta. ¿Y sabes lo que hace? Lo que más rabia le daría a cualquier persona. Dime la verdad. Y conforme te miro a los ojos, me doy media vuelta y me salgo fuera. ¿Quiero escuchar la verdad? Ya te he dejado ahí, con las palabras en la boca, pero no lo has dicho. No te he dejado decirlo. No quiero escucharte. ¿No pasa eso a menudo con la gente en la calle? Te puedo explicar cómo puedes ser salvo. Mira, no me interesan esas cosas. Se da media vuelta y te deja. Toma, aquí tienes algo que te enseña. No me interesa. Y vemos realmente una y otra vez. El mundo cree que la verdad es relativa, pero es un engaño del diablo. Cree que cada uno puede tener su propia verdad. Otra vez es un engaño del diablo. Cree el mundo que la verdad no existe, pero sí que existió. Vivió sobre la tierra y vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que creemos en la verdad. ¿Has creído la verdad? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Pilato decidió lavarse las manos. Yo me lavo las manos. Espero que tú, ante la verdad, no te encuentres lavándote las manos. O como esos fariseos, la sangre de Jesucristo sea sobre nuestros hijos y traigas la maldición sobre tu familia por tu mala decisión. Qué triste. Un día habrá otro juicio. Dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay juicio, pero en aquel juicio, Pilato, los fariseos, los escribas, todas estas personas que gritaron crucifícale, serán los acusados. Pero cuidado, y todos nosotros seremos los acusados,
porque cada pecado tuyo grita, crucifícale. Y tú fuiste uno de esos pecadores, y somos uno de esos pecadores que llevaron a Cristo a la cruz por nuestros pecados. Y en aquel juicio tú y yo seremos los acusados. Jesús será el juez en aquel juicio. Él es el juez perfecto, el Señor de señores. Él nos juzgará y seremos juzgados no bajo la ley o el derecho romano, sino que seremos juzgados por la palabra de Dios. La palabra de Dios será nuestro juez. ¿Quieres saber cuál será tu sentencia? A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, al mensaje de Jesucristo. Léelo, créelo, confía en Él y entrégate a Él. ¿Dónde estarás tú en ese juicio? ¿Serás declarado culpable o justo por la justicia de Cristo al aceptarle a Él como tu sustituto? Porque recuerda, si has pecado, eres culpable. Pero si otro ha pagado por tu culpa, entonces eres justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Confiad en el Señor Jesucristo y el justo será tu justificación. El justo murió por los injustos para que todos nosotros recibiéramos la justicia de Dios y fuéramos aceptos en el amado. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por el poder de tu obra, Señor. El mundo creyó y Satanás creyó que crucificándote iban a pagar, a deshacerse de la verdad. Pero la verdad prevalece. Y Jesucristo fue crucificado, entregó su sangre por nosotros y murió y fue sepultado. Pero no quedó en la tumba. Al tercer día resucitó. Y a pesar de que hubo silencio en el viernes, en el jueves, el domingo, Señor, el primer día de la semana, vimos al poderoso Cordero de Dios salir como el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, el victorioso Señor, en el que yo he creído y espero que cada uno de mis hermanos aquí, Señor, han puesto su confianza y fe en Él. Si hay aquí algún joven, alguna persona que no ha creído todavía en el Señor Jesucristo de todo corazón, hoy es día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Son las palabras de Jesús. ¿Has creído en Él? A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Aunque fue injusto el juicio, la voluntad del Padre fue entregar a su Hijo y no escatimar nada de su Hijo, sino entregarlo por todos nosotros, para que todos nosotros fuésemos salvos por Él. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén.